Bueno, vamos a comenzar. Oh, oh. Espérense un momentico que pasó algo aquí. Screen. ¿Se ve? Sí, Sí. perfecto. Ok. Esta conferencia se llama Peligros del Camino Espiritual. Claro, siempre se refiere a nuestro camino, ¿no? En el caso de las enseñanzas Rosacruz, o sea, la escuela preparatoria de la Fraternidad Rosacruz, fundamentalmente. Y vamos a comenzar. El campanario de las iglesias es muy ancho en su base, pero gradualmente va estrechándose hasta que en su cúspide es solamente un punto con la cruz sobre él. Del mismo modo pasa con el sendero de la santidad. Al principio hay muchas cosas que pueden ser permitidas y toleradas, pero a medida que se avanza por él, una después de otra, todas aquellas digresiones primeras deben ser eliminadas y el que lo recorre debe dedicarse cada vez más con abnegación y exclusividad al servicio de la santidad. Todo aquel, toda aquella persona que se decida a emprender el camino espiritual tiene que hacer una serie de renunciaciones que vienen poco a poco. Debemos estar en el mundo, vivir en el mundo, pero no seguir las corrientes y las tendencias de la mayoría, porque el camino espiritual, como se dice, cada vez se estrecha más. Al final es un punto y hay la cruz solamente. Por último, llega un punto en este camino en que es tan afilado y agudo como el filo de una hoja de afeitar, y entonces únicamente podemos agarrarnos a la cruz. Pero cuando hemos alcanzado tal punto, cuando podemos andar y recorrer esa parte, la más angosta de todo el camino, entonces también estamos preparados para seguir a Cristo en el más allá y servir allí con la misma diligencia que hemos servido y trabajado aquí. Esto está copiado del libro Iniciación Antigua y Moderna de Mac Handel. Y vamos a ver maestros verdaderos o falsos. Uno de los problemas más difíciles de los que tiene que afrontar el jefe de un movimiento espiritual es la impaciencia de los estudiantes que desean recolectar lo que no han sembrado. Todo aquel que esté al frente de un centro Rosacruz conocerá la impaciencia de algunos estudiantes que vienen pensando en que a la semana ya se les van a dar los poderes y ya van a recibir una iniciación. Y en esta escuela es todo lo contrario. Esta escuela es lenta, pero segura. Hay estudiantes que no tienen la necesaria paciencia para guardar la cosecha, sino que quieren resultados inmediatos. Y si a ellos no le nacen alas en un tiempo determinado, fijado por ellos mismos, elevan el grito al cielo, llamándole estafador y buscan un maestro individual, visible o invisible. Esto pasa a menudo en toda este tipo de escuelas. Como él les garantice resultados, o sea, ese famoso maestro, están dispuestos a tirar el sentido común por la ventana o al viento y seguirle ciegamente, aunque pueda conducirles a un asilo de alienados o a la fosa. O en el caso de aquellos que escapan de él con facilidad y en buen estado, lo hacen con alguna cantidad de menos en sus economías, en sus bolsillos.
Ningún maestro individual, si lo hubiera, puede iniciar a nadie en los misterios del alma hasta que el discípulo se haya preparado por su propio trabajo. Quien quiera que publica que hace esto, se cataloga a sí mismo como un impostor de baja estofa. O sea, nadie está capacitado para iniciar a nadie si el discípulo no está preparado para recibir esta iniciación. Cualquiera que pretenda ser un maestro debe probarlo usando la conciencia del periodo de Júpiter, pues los verdaderos maestros, los hermanos mayores, se hallan actualmente preparando las condiciones de evolución que se han de obtener durante dicho periodo. De ese modo, proyectan imágenes en forma natural, sin esfuerzo, sobre la conciencia de aquellos a quienes se están dirigiendo, dando al mismo tiempo evidencia de su identidad. Solo ellos pueden guiar a los demás con seguridad. Los hermanos mayores, que son los que ya son graduados de la Escuela de Misterios Menores y de la Escuela de Misterios Mayores, que están a la cabeza de la humanidad, algunos se quedaron aquí trabajando con nosotros directamente, fundamentalmente los de nuestra escuela en los gobiernos, que son los 12 hermanos mayores con el 13º, que es Christian Rosenkraut. Ellos se encuentran en un trabajo que no es como el trabajo que tiene Jesús de Nazaret, que a pesar de ser hermano mayor, él no está trabajando en cuerpo denso porque está trabajando directamente con las religiones. Pero los hermanos mayores sí tienen vehículo denso, o sea, el vehículo de la región química, los 13, y están trabajando, asesorando desde atrás a los gobiernos. Me imagino que los gobiernos fundamentales del planeta. Otros hermanos mayores, porque no son solo ellos, están actualmente, se dice que están en el planeta Júpiter, trabajando, preparando las condiciones para la evolución que se va a obtener durante ese futuro periodo, que cuando termine el periodo terrestre comenzará. Estos maestros tienen la capacidad de proyectar imágenes en la mente de los seres humanos. Cuando usted quiera saber si de verdad está hablando con un maestro, él no tiene necesidad ni de hablarle. Sencillamente le proyecta una imagen y usted la ve mentalmente, no con los ojos, con la mente. Y es la única manera de saber si es un verdadero maestro o no. El hipnotismo. Dominar a los demás por el poder de la voluntad es un ataque mental mucho más reprensible que un asalto o ataque en el plano físico de acción. A este asalto mental se le llama hipnotismo y está graduado en sus efectos lo mismo que el asalto en el mundo físico. La hipnosis, cuando usted trata de entrar en la mente de otro individuo, está cometiendo un grave delito, y más en los mundos espirituales, porque la individualidad debe ser respetada en todo momento y en todo mundo. Ninguna persona de voluntad fuerte puede ser dominada por un hipnotizador en tal extensión que llegue a dominarla. Y los que mantienen una actitud mental positiva no pueden ser dominados. O sea, para que usted pueda ser hipnotizado, tiene que prestarse voluntariamente a este proceso. Hay hipnotizadores que son muy buenos en su trabajo, o sea, están especializados en eso y pueden ser capaces de hipnotizar a cualquier persona, pero siempre la voluntad de uno es la que decide si se quiere o si no se quiere. De ahí que a la confiada víctima se le diga primeramente que se ponga en actitud perfectamente negativa y que quiera dormir. Los pases del hipnotizador se dirigen entonces hacia la cabeza, golpeando la cabeza con el del cuerpo vital y arrancándola de la física.
de tal manera que cuelgue como un collar de gruesos rodillos en torno del cuello, como si fuera un cuello arrugado. El hipnotizador desplaza la cabeza etérica de la víctima y entra con su cabeza etérica, hace una proyección, invade totalmente la parte de la cabeza del individuo y por eso toma su voluntad. De esta manera se corta la conexión entre el ego y el cuerpo denso como en el sueño y los vehículos superiores se retiran. Pero ahora hay una condición distinta a la del estado de sueño. La cabeza del cuerpo vital no está en su debido lugar, envolviendo y compenetrando la cabeza de la víctima. Está ahora interpenetrada por el éter del cuerpo vital del hipnotizador y de esta manera este tiene poder sobre la víctima. Hemos representado el cuerpo etérico con diferentes colores para que se vea cuál es el de la víctima y cuál es el del hipnotizador. La víctima es de color verde. Fíjense cómo la cabeza etérica cae sobre los hombros y hay gran cantidad de éter ahí, mientras que la cabeza del hipnotizador se proyecta y envuelve la cabeza de la víctima. El mayor peligro y más grave para la víctima está en el hecho de que una vez que parte del cuerpo vital del hipnotizador ha sido introducido en el de aquella, ya no puede arrojarlo completamente al despertar. Una pequeña parte del mismo permanece y forma un núcleo mediante el cual el hipnotizador puede obtener nuevamente ingreso y subyugar a su víctima más fácilmente la segunda vez. Y en cada ocasión se agrega algo más a ese núcleo. Y así la víctima va quedando gradualmente impotente, desamparada, dirigida por la voluntad de su dominador, independientemente de la distancia, hasta que la muerte del uno o del otro acaba con toda conexión. Cuando ocurre esto del hipnotizador, y se ha visto en muchas películas, que cuando la víctima oye la voz del hipnotizador que le da un mandato, lo obedece ciegamente. Esto es muy peligroso, sobre todo cuando los hipnotizadores no son personas muy decentes, que digamos, pueden hacer lo que quieran con las víctimas. A veces se usa la hipnosis para curar y lo vamos a ver más adelante qué ocurre en estos casos. Pero es muy peligroso porque una vez caído en la hipnosis, ya queda una pequeña cantidad del vehículo vital del hipnotizador en el de la víctima y a medida que más procesos de hipnosis se hagan, aumenta esta cantidad. Se arguye algunas veces que el hipnotismo puede ser empleado benéficamente para curar el bebedor y otros vicios. Y se admite fácilmente que desde ese simple punto de vista material, así debe ser. Pero desde el punto de vista de la ciencia oculta está lejos de ser así. Como todos los demás deseos, la sed de licores está en el cuerpo de deseos y es deber del ego dominarlo por su propio poder de voluntad. Por eso, este está en la escuela de la experiencia que se llama vida y nadie puede hacer ese crecimiento moral por él, así como nadie puede digerir las comidas de otros. La hipnosis se está usando mucho actualmente para quitar deseos de fumar, deseos de beber y para otras cosas, inclusive hasta se utiliza cuando la persona es alérgica a las anestesias, pues lo hipnotizan para poder hacer una operación, una extracción de una pieza dental, etc. Todo eso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, puede que resuelva el problema, pero espiritualmente no. ¿Y qué pasa? Que a un bebedor que le quiten los deseos por la voluntad de otro, cuando vuelva, va a volver en lo mismo, porque no
impuso su voluntad propia, la voluntad de ese espíritu. La naturaleza no tiene necesidad de que se le corrija. Cada uno debe resolver sus propios problemas y dominar sus propios defectos mediante la propia voluntad. Por lo tanto, si un hipnotizador domina el cuerpo de deseos de un borracho, el ego del borracho tendrá que aprender su lección en una vida futura, si muere antes que el hipnotizador. Pero si el hipnotizador muere primero, el hombre volverá inevitablemente a beber de nuevo, porque entonces la parte del cuerpo vital del hipnotizador que actuaba como dominadora del mal deseo volverá a su fuente original y la cura quedará anulada. Cuando el hipnotizador muere, esa porción de cuerpo vital de este hipnotizador que estaba introducida en la víctima, como se descompone ese éter, pues también se descompone el éter que está ahí y pierde todo tipo de control y la persona vuelve con el deseo que tenía, pues, parado por la voluntad del hipnotizador. Vamos a ver ahora espiritismo. De vez en cuando y a medida que lo requiere la ocasión, prevenimos a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz en nuestras cartas individuales que no asistan a sesiones espiritistas, porque en las sesiones espiritistas en las que los asistentes se ponen en estado negativo, siempre existe un gran peligro. La mejor manera de evitar ser obseso es mantener una actitud positiva, y todas las personas que tienen tendencia a la negatividad deberían evitar las sesiones espiritistas, la contemplación de la bola de cristal y todos los demás métodos de evocar espíritus. Estas prácticas de todos modos son malas, pues los que se han ido tienen su trabajo que hacer allí y no se debe tratar de traerlos de vuelta acá. Esto es importantísimo, porque muchas veces, no solo en sesiones espiritistas, muchas veces estamos llamando a los familiares que se fueron para que nos digan algo que dejaron de decir o cualquier cosa, y los estamos molestando de su proceso de el ciclo de vida, o sea, del proceso purgatorial, si lleva poco tiempo de fallecido. Y no lo ayuda de ninguna manera. Además, en estas sesiones de espiritismo, el objetivo fundamental es evocar a un ser y que pase a través del vehículo de una persona, como lo vamos a ver más adelante. Cuando cierto número de personas se reúnen en una clase o círculo con objeto de desarrollo, siguiendo métodos negativos, se obtienen resultados en poco tiempo, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar contra ella. Sin embargo, el medium no es dueño de sus actos, sino el esclavo del espíritu que lo domina. De ahí que esas reuniones deban ser rehuidas por los probacionistas. ¿Por qué por los probacionistas? Porque los probacionistas han hecho un juramento y han decidido purificarse fundamentalmente, tanto física como espiritualmente. Purificarse por medio de no ingerir alcohol, no tabaco, no carne, y hacer los ejercicios que recomiendan los hermanos mayores para ir siendo cada vez mejor, o sea, purificarse. Esto hace que las corrientes del cuerpo de deseo empiecen a funcionar de una manera más rápida, o sea, se mueven y se hacen mucho más sensitivos. Entonces, recuerden que cuando nosotros hacemos el servicio de curación, nos sentamos, cruzamos los pies y cruzamos las manos. Esto se hace para impedir que venga ninguna entidad externa, porque estamos cerrando el circuito. Si mantenemos los brazos abiertos y las piernas abiertas, es como una antena
que capta todo lo que viene. Y ese proceso en las sesiones de espiritismo, lo primero que te dicen es no te cruces, no cruces los pies ni cruces las manos. Al contrario, se abren y se dan las manos. Y entonces el medium, que es el principal, por él va a venir una entidad y como están entrelazados por las manos, puede pasar a cualquiera de ellos y hacerlo esclavo en ese momento. El espíritu que viene, que no es un santo, por supuesto, porque los espíritus que vienen a estas sesiones son los que están en las regiones más bajas del mundo del deseo. Y nada bueno traen. Muchas veces se piensa que es un familiar y no es un familiar, es un elemental que ha cogido el cuerpo de deseo del familiar que ya pasó al primer cielo o al segundo cielo, y esos cascarones que quedan desintegrándose poco a poco tienen hasta memoria, porque recuerden que ahí se imprimió la vida anterior en la retrospección al final. Y inclusive pueden venir dando datos y cosas que se pudiera pensar que son de verdad el familiar, pero no lo son. Los mediums tienen la característica de que ven por fuera, no ven lo que hay dentro. Por eso esa clarividencia es negativa. El clarividente voluntario ve por fuera y lo que está animando a ese cascarón. Aún las reuniones en que se mantenga una actitud mental positiva no son aconsejadas por los hermanos mayores, porque los poderes latentes de todos los miembros están mezclados y a veces se obtienen visiones de los mundos internos debido en parte a las facultades de los demás. O sea, ahí se crea una mezcla de bueno, de malo, de regular y no es bueno para un estudiante Rosa Cruz, uno que esté en este camino, participar en ninguna sesión de espiritismo. El calor de un carbón en el centro de una hoguera queda aumentado por el de los carbones que lo rodean. Y el clarividente producido en un círculo, aunque sea positivo, es una planta de invernadero, demasiado sumiso él mismo como para que se le confíe el cuidado de los demás. Recuerden que quien habla a través del medium es un ser que no sabemos su naturaleza ni qué es lo que pretende. Por lo tanto, no es bueno dejar nuestro cuerpo para que venga otro ser y lo coja. Si nosotros tenemos un espíritu que es mucho más sabio, posiblemente que ese espíritu que está viniendo, y lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con nuestro espíritu, desarrollar esa fase nuestra. Por lo tanto, todo probacionista de la Fraternidad Rosacruz ejecuta sus ejercicios en la soledad de su habitación. Los resultados se obtendrán más lentamente siguiendo este sistema, pero cuando aparezcan se manifestarán como poderes cultivados por uno mismo, empleables independientemente de los demás. Este camino es individual. Nosotros nos unimos en grupos para hacer los servicios, para hacer las conferencias, para hacer los estudios, pero el camino es individual. Yo no puedo desarrollar a nadie, yo solamente puedo desarrollarme yo. Y a través de los ejercicios y el servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás, es el único camino para avanzar en este camino espiritual. Además, los métodos Rosacruces construyen el carácter al mismo tiempo que desarrollan las facultades espirituales y de esta manera resguardan al discípulo de la tentación de prostituir sus poderes divinos por prestigio mundano. Aquí, fíjense que
poco a poco se les va dando el conocimiento a las personas a través de los cursos. Primero un curso preliminar, después un curso de filosofía, después un curso bíblico y al final un curso de astrología. ¿Por qué? Porque no se debe dar la astrología si uno no tiene una base sólida filosófica de nuestras enseñanzas, porque muchos estudiantes vienen a coger la astrología para después dedicarse a cobrar por ella. Y entonces prostituye una ciencia sagrada como la astrología. Y esta fraternidad pretende, en primer lugar, emancipar al alumno de toda dependencia externa. Y en segunda, purificar al estudiante, hacerlo mejor, tanto física como moral o mental y espiritualmente, de todas formas. Y una vez obtenida esa purificación, pues vamos a ir obteniendo los poderes poco a poco. Objetos para contactar espíritus. Por supuesto, al utilizar la ouija, todo el cuerpo puede no estar en trance, aunque algunas veces sí lo está, pero por lo menos hay que abandonar un brazo al dominio del espíritu desencarnado a quien los asistentes no ven, el cual puede o no ser lo que pretende ser. Para los que no conozcan este aparato, hace muchos años, a principios de siglo, bueno, Magender habla de él, me imagino que inclusive quizás antes del siglo pasado, era un aparato que se utilizaba para contactar los espíritus. Usted se podía manejar con varias personas, pero fundamentalmente dos personas, uno que servía de medium y el otro que servía de interrogador, hacía una pregunta y le contestaba sí o no con el aparatico que se mueve, se iba moviendo, o si le preguntaba otra cosa, iba deletreando letras o números y le daba la respuesta. Esto era movido, las manos son movidas por un espíritu que toma posesión, como dice aquí, de un brazo o de ambos, o del cuerpo entero, y hace las veces de dar respuesta, ¿no?, a las preguntas que se le hacen. Esto viene siendo prácticamente igual que un medio, porque inclusive hasta el que pregunta puede recibir una influencia de ese espíritu. Si un vagabundo llama a nuestra puerta y trata de persuadirnos de que abandonemos nuestra casa y le permitamos tomar posesión de ella durante un rato, rehusaríamos indignados. Pero cuando un vagabundo del mundo del deseo nos pide que le demos posesión del más valioso de nuestros instrumentos, nuestro cuerpo, muchos acceden enseguida halagados con la idea de que un ángel querido nos viene a visitar. Esto se llama sentido común. Si no somos capaces de dar entrada en nuestra casa a un vagabundo que viene y que no sabemos quién es y nos pide que nos vayamos, ¿cómo entonces vamos a darle nuestro cuerpo, que es nuestro templo sagrado, para que él tome posesión de él y nos desplace sin saber ni quién es? Pero ángeles y filántropos no crecen como las colas en el mundo del deseo, así como tampoco aquí. Nunca se convencerán bastante de que en la muerte no hay poder transformador alguno, que una persona ignorante no se convierte súbitamente en sabio por el solo hecho de haber muerto. Esto es muy importante. Las personas se creen que los espíritus ya son seres espirituales y ya son buenos a partir de que entran en el mundo del deseo. Y nada que ver. Usted es un asesino, muere y sigue siendo asesino en el mundo del deseo. Sigue teniendo los mismos deseos, los mismos vicios, todo lo mismo con los que se fue. No se cambia inmediatamente, como tampoco se cambia en el mundo denso
En la parte de la región química, nadie cambia así de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso gradual de cambio. Pues lo mismo, como es arriba, es abajo. Allí sucede lo mismo. Cuando una entidad ha abandonado su vida terrestre y entra en el invisible más allá, le espera una evolución de diferente naturaleza que la nuestra, en el purgatorio y en los diversos cielos. O sea, primero pasa por el purgatorio, después va al primer cielo, segundo y tercer cielo. El tratar de comunicarse con nosotros aquí significa para ella una retrogresión de las circunstancias ordinarias. Por consiguiente, todos los fenómenos espiritistas que ponen a los espíritus desencarnados en contacto con el mundo físico deben ser desechados por perjudicar a dichos espíritus. Así como es necesario estudiar para adquirir conocimiento en este mundo, así también los espíritus idos tienen que aplicarse si desean conocer las condiciones de ese mundo. Y hasta que no tengan la requerida suma de experiencia, no están preparados para guiarnos allí, así como tampoco lo están aquí. Un ser que ha partido tiene que adaptarse a las leyes que rigen el mundo del deseo, que no son las mismas del mundo físico. Ahí existe la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión en dependencia de la zona del mundo del deseo en que esté. Repulsión, las regiones más bajas. Atracción, las regiones más altas. Y así una serie de leyes que tiene que adaptarse primero para poder funcionar en ese mundo. Y tienen que pasar por las experiencias purgatoriales para poder limpiarse, o sea, que se les traiga toda esa materia de deseo mala acumulada para poder ascender al otro paso que sería el primer cielo. Y en ese proceso, si nosotros lo llamamos o lo invocamos o lo traemos a la fuerza, hace que se retrase su desarrollo en esos mundos y sus experiencias. Es más, lo más seguro es desechar los fenómenos negativos, concentrando todas nuestras energías en vivir la vida y ejecutar los ejercicios que nos den la facultad de entrar en el mundo a voluntad, bien sea viajando en nuestros vehículos sutiles o bien observando clarividentemente dicho mundo mientras permanecemos aquí. Estos ejercicios, siempre decimos que la retrospección nos hace mucho mejores personas y desarrolla el éter reflector a través de la memoria. Por eso el ejercicio se hace en orden inverso para forzar a la memoria. Y la concentración desarrolla el éter luminoso, porque desarrolla ese sexto sentido que nos permite entrar de forma consciente en los mundos superiores. Ambos éteres constituyen el cuerpo-alma, que es el vehículo del auxiliar invisible. Eso es progreso. Cuando tengamos esa capacidad, podremos ver a las entidades desencarnadas frente a frente y juzgar por nosotros mismos si debemos o no escuchar sus consejos. Mientras no podamos hacer esto, estamos en peligro y por consiguiente es necesario que nos resguardemos. Y hasta aquí la conferencia de hoy. Comenzamos con las preguntas. Muy linda, don Marco, me encantó. Muy hermosa y muy edificante. Y qué bueno, buenos recuerdos. Está muy eficiente, muy eficaz para llevarlo en cuenta siempre. A veces se nos olvidan algunas cosas. Muchísimas gracias. Me encantó. Gracias. José Santamaría. Buenas noches, don Marco. Gracias por la conferencia, muy edificante. Respecto a, en las cartas a los estudiantes llega
llega algo de lo que se mencionó respecto de cuando hacemos oración o hacemos meditación o incluso cuando hacemos el servicio de curación, cruzar los pies y las manos. No entendí bien si realmente solamente es en el servicio de curación o cuando uno hace una oración independientemente. Siempre debes tener esa postura, siempre. Que te vayas a concentrar, a hacer una meditación, a una oración profunda, debes tener esa posición, debes cerrar el circuito para que no pueda entrar nada de afuera, porque en esos momentos nos ponemos muy sensibles, y eso los espíritus que están al acecho lo detectan y entonces tratan de entrar, pero no pueden porque no hay un puerto abierto, o sea, estamos completamente cerrados. Gracias. Susana. Sí, buenas noches a todos, amigos. Gracias, Malcolm. Muy buena la conferencia. Yo quería hablar específicamente sobre lo que es la hipnosis, sobre lo que tú estabas diciendo de la hipnosis. Es cierto que muchas personas te dicen que la hipnosis puede traer algunas curas o algunos alivios a enfermedades. Y eso es muy cierto que es así, pero con un riesgo, como tú decías, demasiado grande. Y hay una cosa que se debe tener en cuenta. Primero, la hipnosis es muy parecida a lo que es la regresión. En ambos casos, se entra y la función en el cerebro sí se efectúa algo de adentro. Por ejemplo, tú decías que cuando se hace una hipnosis, después se puede volver a hacer una hipnosis con facilidad. Es cierto que si la persona es una persona que es fuerte y no quiere que entren a él, pues la hipnosis no se realiza, pero a la vez que una hipnosis se realiza, ya queda un canal abierto. Entonces, muchas personas te dicen que no tiene nada que ver, que una hipnosis no, no te cambia nada, y eso es completamente falso. Una hipnosis puede ser tan peligrosa que puede llevarte ideas en tu cabeza y dejártelas ahí en una forma permanente, y hasta que el hipnotista mismo no quite esa idea permanece en la persona. La hipnosis no te deja, dicen por una parte que no te deja olvidar a personas, que no te deja olvidar situaciones. Sin embargo, eso es completamente incierto. Una hipnosis sí puede hacer que tú olvides personas, que tú olvides situaciones, y te puede introducir ideas nuevas, ideas que no son tuyas, ideas que son del hipnotista, que lo puede hacer con una o con otra razón, con la razón que ellos quieran. Y hay una cosa que hay que tener mucho cuidado cuando se hace una hipnosis, y eso lo pueden averiguar porque eso es una cosa que es científica. Ocurre en el cerebro, en ese momento que se está haciendo la hipnosis, ocurre en el cerebro en una forma física, ocurre en cambio, o sea, que se está trabajando a nivel físico, fisiológico, no es solo a un nivel abstracto ni nada de eso. Eh, Nada, todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de hacerse una hipnosis o una regresión. Si permanecen ideas, aparte de lo que tú explicaste ya, de todo lo que tú has explicado, sí pueden permanecer, se pueden sembrar ideas dentro de la persona. Y muchas veces la persona no recuerda muchas de las cosas que sucedieron bajo esa hipnosis, aunque se diga que la persona no pierde completamente el control y no pierde completamente el estado de vigilia. Eso es incierto. En la mayoría de los casos, el hipnotista sí puede hacer que la persona pierda el estado de vigilia, y sí puede hacer con esa persona cosas que desee, y la persona después no recordarlas. Eso hay que tenerlo bien presente. Y eso es científico, eso no estoy hablando desde el punto de vista de más gente. Ustedes pueden entrarlo y buscar y asesorarse en cualquier libro que sea
científico serio. Zenobia. Sí, otra cosa muy importante a llevar en cuenta es que en el intercambio etérico del auditor y del auditado, o sea, del que está practicando la regresión, hay un intercambio etérico de uno y otro. Y parte de la personalidad y de la energía física de la persona, las enfermedades y o dolor o malestar va a pasar a la persona que está siendo auditada. Yo tuve experiencia en ese sentido en otros años por algo que me pasó, que marcó un evento muy intenso que me trastocó la vida y yo busqué la ayuda de alguien conocido, muy apreciado por mi familia y por nosotros, que tenía el conocimiento y, por cierto, una persona de mucha ética, una persona con una... ¿Me están oyendo? Sí, sí. Sí, sí. Hola. Perfecto, perfecto, Claro, sí. claro. Porque se me frisa el teléfono. El No, asunto es que eh, esa persona me ayudó grandemente, pero yo sentí el intercambio energético que hubo de manera inconsciente. Con los años, al yo llegar a Fraternidad Rosacruz y con el estudio del concepto, yo pude darme cuenta y confirmar eso que dice Masseinder, porque yo lo viví. La energía del oficiante, de la regresión, pasó a mí. Por cierto, me ayudó mucho en un sentido porque mi autoestima subió grandemente. Pero todo lo que Max Seindel habla en el concepto, yo lo pude, o sea, al estudiar el concepto me di cuenta de yo, pero todo esto fue lo que yo viví. O sea que para mí fue algo edificante y en mi caso fue algo muy positivo porque me ayudó grandemente en ese momento. Naturalmente, al tener los estudios de la escuela, ya es diferente, pero doy gracias a Dios por haber vivido la experiencia y por la confirmación de la enseñanza. Quería decir eso. El malestar, la enfermedad, dolor, hay que llevar en cuenta eso. Y todo el sentir del auditor, realmente la persona que está siendo regresada lo va a sentir, dolor aquí, dolor allí, malestar, cualquier emoción. Hay un intercambio energético fuerte, eso es así. Bien, gracias. Susana. Sí, lo que dice la amiga Zenobia es muy cierto. Hay enfermedades, desde ese punto de vista, es positivo, que hay enfermedades que se pueden, dolores, sobre todo lo que son dolores, que se pueden solucionar. Hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como yo he visto personas, porque yo les he dicho siempre que tuve un profesor muy bueno de hipnosis, que fue el profesor Insua, que estuvo también aquí en Estados Unidos, y aquí es conocido, bien conocido, y era un maestro en eso. Y yo he visto personas que tartamudeaban, personas gagos, como, que eran en unas cuantas sesiones de hipnosis, ellos eran curados, no tenían lesiones en el cerebro, no tenían, eran por otros trastornos y sí eran curados. Pero hay algo que sí debemos tener en cuenta, lo que es el que hipnotiza, ¿entiendes? Según los valores que esa persona tenga, puede hacer más o menos daño. Aparte de lo que dice Hendel, que ya se abre un canal, aparte de eso, según el que hipnotiza, puede haber más
o menos daño, repito, porque hay un tipo de hipnosis, que es una hipnosis cognitivo-conductual, que esa hipnosis mm, combina cosas y hace un tipo de terapia que modifica el pensamiento. O sea que puede modificarte, aparte de todos los demás daños que hemos dicho, él puede modificarte el pensamiento según su conveniencia. O sea que a veces hay otros tipos de hipnosis que son un poquito más suaves, pero esa conductual sí es más fuerte y puede entrar en ti y hacer, les repito, lo que desee. Lo que desee, claro, ya con una persona que previamente se dejó ser hipnotizada, ¿no? Que se mostró suave en eso y ya confía en el que está hipnotizándola. Esas son las personas que son más vulnerables. ¿Alguien más? Yo, cuando llegué a este país, yo me sorprendí de que en una tienda de juguetes estaban vendiendo ouijas. Y yo no entendía cómo es posible que un aparato para que el fin que se construyó era para contactar espíritus, fuera vendido en una tienda de juguetes, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes, en el mundo hay de todo. Estas ouijas al principio, al principio se hacían, o sea, se le asignaban una entidad a través de un ritual que desconozco por completo, pero sí las primeras que se hicieron eran serias, eran ouijas serias, no eran como ahora que se fabrican como quiera y se venden como quiera. Inclusive, aunque no se le asigne una entidad, entra cualquier entidad en cualquier ouija. Pero en aquella época sí había un ritual cuando las hacían que eh, hacían como una especie de contrato, ¿no? Por una cantidad de años, ese espíritu tenía que estar ahí sometido en esa tabla. Y, y esto es cruel, ¿no? Imagínense ustedes una entidad en el mundo del deseo que lo que quiere es desarrollar y lo que hacen es atarla a la tierra por X años. No es bueno tampoco eso, pero así son las cosas. Hay otro aparato que habla Heindel también, que es la plancheta, que es una cosa similar, pero que tiene un lápiz. Donde está la aguja de la ouija, tienen un lápiz. Entonces ponen un papel abajo y escriben. Escriben. Otra cosa también se le llama psicografía, que había un argentino, Paravicini creo que se llama, que también los espíritus a través de él lo hacían dibujar cosas y predicciones, etcétera. O sea, hay mucho contacto con la parte espiritual. Esto ha disminuido mucho con la ciencia, ¿no? Fíjense ustedes que en toda la sesión de espiritismo todo es en oscuridad, alumbrados con velas, etcétera. A medida que el mundo fue avanzando, que se inventó la luz eléctrica, que la ciencia avanzó mucho, pues esto quedó un poco relegado a un lado, ¿no? Ya no se oye tanto. Sobre todo en los países desarrollados, en los países subdesarrollados sí todavía hay mucho de estas cosas. Y creo, ¿no? Que eso ha sido en parte un beneficio, porque estas sesiones, se habla de que en el siglo antepasado, en Francia,
habían en todos los salones de bares y eso, habían reuniones espiritistas donde las mesas flotaban. O sea, esto era muy, muy regado. Inclusive salió un profesor que se llamó Allan Kardec, que fue el maestro de estas cosas. O sea, escribió sobre el desarrollo de los medios, de los espíritus, y instauró una especie de espiritismo científico, porque escribió sobre esto y argumentó leyes que conocemos ahora, ¿no? Pero eso ya, por suerte, está un poco, no quiero decir que esté totalmente, ustedes por ahí se encuentran personas que leen cartas y tienen bola de cristal y todas estas cosas, todas estas prácticas que todavía existen. Susana, ¿tiene la mano levantada? Sí, disculpa que por hablar tanto hoy, pero bueno, como nadie más la tiene levantada, yo quería decir algo más. Mira, hay algo, voy a hablar un poco en defensa de lo que es el espiritismo. Yo creo que el espiritismo en las épocas en que tú lo estás diciendo fue una forma de las personas de acercarse a lo que es el mundo espiritual. Ese espiritismo era menos peligroso, era un poco menos peligroso, y en eso no estoy de acuerdo contigo en lo que acaba de decir, porque yo he conocido de la labor de muchos espiritistas serios. No te voy a decir si estaban completamente en el canal o no estaban directamente en el canal, pero sí te puedo decir que eran personas que iban buscando el mundo espiritual y a lo mejor no fueron por los canales más idóneos, pero no, no iban haciendo mal. Y puedo hablarte de sesiones de espiritismo donde bajaban seres que eran, entre comillas, ayudaban, ¿no? Y eran espiritistas de aguas y flores, y seres de espiritistas, como por ejemplo, uno que siempre yo menciono mucho, que es, ay Dios, se me olvida el nombre, Igual, Vivaldo. Vivaldo, que es para mí, un ser de inmenso, de una grandeza. ¿Por qué? Porque Divaldo se dedicó a hacer el bien. Divaldo se dedicó a buscar niños que las personas dejaban abandonadas. ¿Se entiende? Personas a lo mejor católicas, cristianas, pues, con otras de eso, y él los recogía y tenía no sé cuántos ahijados a los que les dio escuelas, son médicos, son ingenieros, son técnicos, son albañiles, les dio profesiones, los hizo hombres de bien, y sin embargo, personas que con religiones, entre comillas, más elevadas, los dejaban abandonados. Y con respecto a que hoy en día hay menos, lo que es en relación con el espíritu, y menos contacto con el mundo ese espiritual, no estoy de acuerdo. Lo que pienso es que el contacto es con espíritus de una naturaleza emocional distinta, yo creo que menos evolucionada. ¿Por qué? Porque tú llegas a una fiesta hoy en día donde están los jóvenes casi todos endrogados, ¿me entiendes? Y yo pienso que ahí el mundo del deseo se está moviendo de una forma bien fuerte. Y no creo que las entidades que estén alrededor de esas personas que están endrogadas, que están fumadas, que están por favor, y vas a un salón de juegos donde tú ves el humo, donde tú ves las máquinas aquellas sonando y ves la gente borracha y ves, yo tampoco creo que ahí no estén esas personas de las más bajas emociones pululando en su ambiente, y eso se ve muy frecuentemente hoy en día en cualquier sociedad, en cualquier país, en las sociedades. Así que no creo que haya disminuido la cantidad de personas que jueguen con los espíritus. El problema es que yo creo que los espíritus están jugando ahora con las personas y en una forma bien grotesca. Esa es mi opinión. Sí, no es menos cierto de que las drogas abren puertas a esos mundos, pero no, las personas no usan las drogas para contactar espíritus. Lo que yo me refiero son las sesiones de espiritismo. Antiguamente, en el siglo antes pasado, finales del siglo antes pasado y principios de la época de Max Handel,
sí, el espiritismo estaba muy en boga y se utilizaba mucho. Hoy en día, esa juventud, la juventud hoy en día, la mayoría no están pensando en nada de espíritu ni nada de eso. Se endrogan como una forma de salir de los problemas que tienen o de sentir emociones que nunca han sentido y después se enganchan y se quedan ahí. Y sí, no es menos cierto que abren puertas a espíritus muy bajos que están deseosos de tener comunicación porque a ellos no les interesa avanzar. Y mientras tengan una víctima aquí que puedan influenciar, sí entran en ello. Pero yo me refería a las sesiones de espiritismo para contactar espíritus en ese aspecto. No de que ahora haya más contacto con esos seres. Y como tú dijiste, los seres son los que contactan a los de aquí, no los de aquí a los de allá. Armando. Sí, Marco, gracias por este tema que has traído aquí a la conferencia porque es muy interesante y muy necesario, sobre todo para todas las personas que están ya iniciados en el camino de la búsqueda espiritual dentro de esta escuela. Y como bien dijiste ahí en la conferencia, la premura del estudiante por querer alcanzar resultados y ver los resultados, pues lo puede sacar verdaderamente del camino y bueno, en lugar de mejorar, pues lo que hace es atrasarse en ese departamento. No, quería decir, porque hablaste de que viste ouijas aquí en la juguetería, y es que la ouija como tal se inventó en los Estados Unidos. La ouija la inventó un abogado y empresario llamado Elijah Bond en los 1890. Y entonces la patentizó como algo que había inventado y se popularizó mucho porque había todavía muchas personas con reminiscencias de la guerra civil y bueno, muchos muertos y personas que habían perdido familiares, desconocían dónde estaba, en fin, ya los tableros parlantes y el puntero que tú mencionaste, la plancheta, ya eso existía, o sea, el concepto existía, pero la tabla Ouija como tal, así Ouija con las letras y los números, eso la inventó este señor Elijah Bond, que la patentizó en el 91, la inventó en el 90, la patentizó en el 91 y empezó pues, a popularizarse basado en eso. También la época en que eso se hizo, la muerte era algo que acechaba por cuestiones mínimas, tanto como por un acceso a una muela, pues se producía una septicemia y la gente se moría, ¿no? O sea, que estaban muy frágiles con respecto a la muerte y las personas querían averiguar a través de otros seres, ¿no? Que le dijeran, pues le anunciaran un poco el futuro o le dijeran sobre las cosas que estaban preguntando, que desconocían sobre familiares perdidos en la guerra y otras cosas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Por eso es que se populariza, pero coge de nuevo un auge muy fuerte en los 20 y probablemente ahí es donde más gente ya comienza a hablar de eso, ¿no? O sea, en la década anterior a los 20, pero ya estaba muy popularizada. Y después vuelve a coger otro auge muy grande en los años 60. En los años 60, de hecho, en el año 67 se vendieron 2 millones de Ouija en los Estados Unidos. O sea que es un invento de Estados Unidos por un norteamericano y se ha regado por el mundo el tablero de la Ouija, aunque sí ya tenía los antecedentes de los tableros parlantes que le llamaban y el puntero de la plancheta, ¿no? Puntero deslizante que le llamaban la plancheta. Y bueno, bajo ese concepto creó la Ouija y la Ouija pues tuvo mucha popularidad. Era un juguete, se vendía como un juguete, pero de juguete pasó inmediatamente a cumplir la función de sus antecesores, ¿no? A hacer un tablero parlante en este caso. Y esa es la razón de por qué lo venden en la juguetería. Gracias, Marco. ¿Alguien más? Hay una pregunta en el chat. Déjame ver. Si ver una película de terror o diabólica podría abrir también puertas a espíritus no deseados. Por ejemplo, la película El Conjuro, la sugestión negativa, ver estas películas de terror diabólica. Bueno, las películas de terror
Las películas de terror están hechas para infundir terror precisamente. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso va a nuestra mente. Y entonces después, inclusive, tenemos pesadillas, y empezamos a pensar en esas cosas y empezamos a enredarnos con esas cosas y será verdad y esto será y esto y no es recomendable ver esas películas. Inclusive muchos niños que las ven después tienen pesadillas y tienen problemas para dormir. Yo cuando estoy buscando películas, me sale un vampiro, me sale y ahí mismo hago así, ¡poc! Y la quito y la cambio. Y debemos ser así, debemos ser exigentes con el cine. Sobre todo ahora hay una tendencia a las películas de terror, esa, donde salen seres monstruosos y eso se graba en la memoria y puede influir negativamente. Susana. Sí, bueno, el miedo abre todas las puertas y no para bien. Marco, quería muy de corazón darte las gracias porque esta conferencia ha sido magistral, muy buena y es una conferencia que hace mucha falta siempre. Se debe dar a cada rato porque es muy importante. Es muy importante saber que este camino, que los caminos son serios, los caminos espirituales son muy serios y que cualquier infracción en el mundo espiritual nos puede costar muy caro. En el mundo material también, pero en el espiritual nos puede salir muy caro. Así que muchas gracias, Marco, por esta conferencia. ¿Alguien más? ¿Estamos claros entonces en todo esto? Buenas noches, don Marco. Buenas noches a todas y a todos. ¿Puedo decir algo? Claro, Buenas noches. claro, adelante. Es que estamos en un camino espiritual, ¿verdad? Estamos tomando conocimiento, estamos leyendo el texto de Max Heindel, estamos escuchando conferencias, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que nosotros ya tomamos una decisión. La decisión consciente y clara, lúcida, que queremos formar un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo alma especial, diseñado, formado y creado por nosotros, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Si queremos completar ese trabajo, si anhelamos desde el fondo de nuestro corazón realmente tejer ese traje, por supuesto que debemos prevenirnos de evitar que entre todo lo que es terrorífico, sea en películas, sea en disfraces, sea en cantos un poco extraños, sea conductas de otros que estamos viendo que pueden ser shows o espectáculos chocantes, o música incluso, porque hay música que definitivamente es pesada, que no es para los espíritus, que no es para los aspirantes que estamos estudiando esta filosofía. Por eso que tenemos que definirnos. A muchas personas sé que les encantan las películas terroríficas, pero obviamente es una elección nuestra. ¿Qué es lo que quiero yo dejar o permitir que entre a mi existencia, a mis pensamientos, a mi corazón, a mi alma, a la que estoy formando? ¿Qué es lo que quiero permitir que entre? La alegría, el contento, la satisfacción, el amor. Se supone que eso pertenece a Dios, junto con la armonía, la paz, la justicia, etcétera. Todas las buenas ideas, los buenos pensamientos. Si yo quiero permitir que entre solo eso porque pertenece al mundo de Dios, por ese camino tengo que seguir e impedir que entre lo otro basado en esas películas que no aportan absolutamente nada. Cantos y músicas que no aportan absolutamente nada. Entonces, aquí es importante porque estamos
casi en el precipicio. Y obviamente las tentaciones son muy fáciles. Y uno es muy débil, el humano es muy débil y es fácil caer. Eso quería decir, don Marco. Muchas gracias por permitirme. No, gracias a ti. Vivimos hoy en día en un mundo que está un poco convulso en todas estas cosas. Películas, música, sexo, y eso es terrible, terrible, ¿no? El mundo del deseo hoy en día no está muy limpio, pues, digamos. Y los hermanos mayores, los pobres, se reúnen todas las noches, a las 12 de la noche allá en Alemania para limpiar ese mundo del deseo, y la humanidad sigue arrojando basuras y cosas negativas. Por eso nosotros tenemos que ser pioneros en estas cosas, y no solo aprenderlo, sino vivirlo, porque no hacemos nada con hablar muy bonito y decir cosas y después hacer lo que nos dé la gana, y no es así. O sea, las enseñanzas hay que vivirlas, fundamentalmente. Bueno, no hay más preguntas, comentarios, preguntas. Cerramos la conferencia, Alberto. Ningún problema. Perfecto. Estamos en la hora, casi ya 1:16. Déjame poner la oración. Muchísimas gracias, profesor. Y ahora un muchachito voluntario. Y ahora leo. Adelante. Momento de... Ok, plegaria para el estudiante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación del Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. sea.